antes de que le deje ahí el espacio a nuestro expositor, quiero presentárselos. Como ya les dije, nuestro expositor se llama Eric Roberto Texacún Chicón. Él, pues hablando un poquito de su experiencia, él actualmente es analista de desarrollo medio en la empresa Business Developer Group. También fue encargado de una distribución y logística en la distribuidora Ellen en el año de 2019. Fue auxiliar de cátedra de este curso de organización y lenguajes compiladores 1. Él estuvo impartiendo las clases teóricas y prácticas. Además, también fue auxiliar de laboratorio en el departamento de física en el año 2016. Hablando un poco de su educación, es bachiller en computación desde el del 2009 al 2011 en el Liceo Canadiense de Roosevelt. Um, Actualmente está desarrollando su tesis, permítame, solo voy a... eh, el cual tiene como título Desarrollo de compilador para implementación de pipeline de optimizadores de bucles y cálculos matrizales a través de la compilación poliédrica para exploración de paralelismo a nivel de código. Él es una persona que tiene gran experiencia en el tema, entonces le dejo el tiempo a nuestro expositor Eric. Eric. Sí. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Pues gracias, Moisés, por la invitación. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta un conjunto de herramientas que nos sirve como full stack para el desarrollo del frontend de compiladores. Que en este caso es Bison y Flex. No sé si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, creo que hace ratitos yo estaba compartiendo, pero ya dejé. Tendríamos que estar viendo tu pantalla. No sé si nos confirman, compañeros. Sí, sí se puede visualizar. De acuerdo, gracias. Gracias. De acuerdo, está bien. Entonces vamos a hablar sobre Bison y Flex, que la verdad no sé si en este momento lo van a utilizar, pero muy posiblemente en algún momento, ya sea en este o el siguiente curso, lo van a tener que utilizar. Y es muy importante porque eh, siempre es importante conocer muchas más herramientas. El concepto es el mismo, pero las herramientas varían un poco de uno en uno. De acuerdo, entonces vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a ver un poquito sobre a repasar un poquito sobre lo de frontend de compiladores, la arquitectura de los compiladores, Flex Bison y desarrollo de un intérprete con estas herramientas. En este caso, un concepto a recordar es la arquitectura de los procesadores de lenguaje, no solo compiladores e intérpretes. Existen más procesadores de lenguaje, como sabemos, diferentes tipos de compiladores, diferentes tipos de intérprete. Tenemos algunos que utilizan máquinas virtuales para ejecutar su código, otros que generan código objeto, pero la arquitectura clásica es la misma. Esto recordando un poquito lo que han estado viendo tanto en el laboratorio como en la clase, tenemos el análisis léxico, el sintáctico, semántico, generación de código intermedio en el caso de compiladores, tenemos la optimización de código independiente de la máquina, después generamos código y después optimizamos según nuestro target, ya puede ser una tarjeta de video, puede ser un CPU con arquitectura ARM o x86 o cualquier otro tipo de nuevas arquitecturas de computadoras. Entonces tenemos que está dividido todo el proceso de compilación, o en este caso tenemos la parte de análisis que llega hasta el análisis semántico, que es donde nosotros generamos nuestro primer código intermedio, y luego la parte de síntesis, que es cuando nosotros ya generamos ese código intermedio. Algunos agregan eh,
la generación de código intermedio, después las optimizaciones y la generación de código objeto. Pero en general, esta es la arquitectura que vamos a encontrar en cualquier lado. Aquí tenemos la arquitectura del compilador GCC, que es de GNU, del proyecto GNU, que tenemos frontend. Tenemos nuestros, que aquí todo el frontend incluye léxico, sintáctico, semántico, generación de código. Luego tenemos nuestros optimizadores de código intermedio y después nuestros generadores de código objeto. Aquí tenemos otro ejemplo. No sé si alguno ha escuchado el motor V8. ¿Para qué nos sirve el motor V8? ¿Cuál es una de sus aplicaciones más? Bueno, el motor V8 está metido en muchos navegadores de Internet. Fue un motor que al final y al cabo es un intérprete, un compilador que ejecuta que ejecuta el código JavaScript en nuestros navegadores. Por ejemplo, Google Chrome, Chromium, Edge creo que no, pero Mozilla y muchos otros. Y también si ustedes han programado en Node.js, Node.js utiliza el motor V8 como motor para compilar y ejecutar el código. Entonces también tenemos la misma arquitectura, tenemos diferentes, algunas arquitecturas tienen ciertos pasos más, pasos menos o diferentes formas, pero al fin y al cabo es el mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante los procesadores de lenguaje actualmente? Supongo que, bueno, este libro sí lo conocen y a estas dos personas tal vez no, pero sí son los autores de este libro. Estas dos personas hace unos años recibieron el premio Turing, que viene siendo el premio como Nobel de las ciencias de la computación, porque por todo su aporte que han entregado a través de sus investigaciones en el campo de compiladores. Entonces, ha sido muy importante. Yo creo que los compiladores y los procesadores de lenguaje como tal son tan importantes como el mismo transistor. Ustedes recuerdan, antes de que existiera el transistor como lo conocemos hoy en día, antes del 50, habían tubos de vacío que tenían que ser computadoras inmensas con grandes tubos de vacío, que las computadoras para tener lo que ahora ni una Raspberry tiene ese poder de cómputo, tenían que hacer 2, 3 cuartos inmensos con tubos de vacíos. Luego se inventó el transistor y todo esto ha cambiado. El mismo impacto tiene la importancia de los procesadores de lenguaje, no solo tanto por compiladores, nuevas arquitecturas de computadoras que se han estado creando a través de esto, y lo que ha propiciado para que tengamos todas las nuevas arquitecturas que tenemos actualmente, sino que un montón de herramientas que nosotros utilizamos dependen de los procesadores de lenguaje. Casi está en todos lados, las bases de datos, protocolos de red, entonces es muy importante. Entonces ahora lo que vamos a ver, bueno, para mostrarles el funcionamiento de estas herramientas vamos a trabajar en un pequeño lenguaje que es el que va a ser nuestro lenguaje fuente. Es un lenguaje pequeño que lo que hace es que genera unos tableros así de juegos. Les voy a mostrar. Eh, Nos genera estos pequeños tableros. eh, y pues, en este caso, eh, bueno, vamos a abrir code. Ese va a ser nuestro código objeto. En este caso vamos a... permítame, vamos a cerrar esto. Y acá. De acuerdo. Entonces, aquí vamos a... Permítame. Bueno, digamos nuestra presentación, que este lenguaje permite variables en definición de constantes. Tenemos ingreso de obstáculos que nos permite ingresar cuáles son los obstáculos y cuál es el recorrido que va a tener el personaje, en este caso el jugable. En este caso, nuestro lenguaje permite Gala, que así se llama, permite definir enteros, reales, cadenas, variables. Tenemos sentencias de control if aninados, tenemos repetir, bucles for para hacer diferentes bucles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, permítame, vamos a hablar de flex.
¿Por qué Flex? Bueno, ¿qué es Flex primero? Su nombre es generador rápido de analizadores léxicos. En este caso, Lex, yo creo que es muy común a todos porque al final y al cabo, este proyecto viene de un proyecto llamado Lex, que en este caso es el primero que se creó para generar analizadores léxicos, el primero. Y de ahí están basados todos los Flex, JFlex, el que utiliza JSON, que es una implementación de Lex. Tenemos muchos. Y lo que decimos que es un programa que recibe como programa fuente una especificación de un lenguaje de Flex, imagino que lo han utilizado, y nos genera un otro programa en este caso. En este caso, el lenguaje C++, que es un analizador léxico, es conocido como escáner. En este caso, Flex es una versión open source o de software libre de Lex, que Lex es como que es de código cerrado, para los sistemas Unix, como los que utilizan Mac ahora, pero esta es la versión de código libre. Aquí tenemos quienes lo escribió, otras implementaciones. Aquí tenemos los escritores de Flex. Y de aquí, ¿qué es lo que recibe? Recibe instrucciones en lenguaje de programación. O sea, tiene su propio lenguaje pequeño que mezcla un poquito el lenguaje C y también su propio lenguaje que recibe lenguaje regular, una gramática de tipo 3 según la jerarquía de Chomsky, y lo que nos genera es autómatas finitos deterministas, que es lo que nos permite hacer el análisis léxico. ¿Cuál es el modelo de la generación? Nosotros tenemos un archivo, como todos, tenemos un archivo con nuestra especificación. Pedimos a Flex que nos lo analice y genere nuestro programa en código C. Nos genera en código C y luego lo compilamos. Lo compilamos con el compilador de C o C++ que tengamos y ya tenemos nuestro analizador ejecutable. Creo que es muy, bueno, como les digo, es parecido a todos los demás porque este es como la segunda generación, pero este es el de código abierto de Lex. Y luego en base a Flex se han generado todos los que tenemos, como les digo, Pli, que es para Python, tenemos JSON, que es para JavaScript, tenemos GFlex y GLex para Java y todos los demás. Aquí tenemos la estructura. Yo creo que, no sé si han trabajado con esto, tenemos una estructura de cómo es un programa de Flex. Tenemos un área de reglas donde podemos declarar estados, opciones de Flex. Tenemos el área de reglas, tenemos declaración de expresiones regulares y patrones y el área de funciones. Tenemos tres áreas en un programa Flex. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el área de código, el área de declaración que veíamos aquí arriba. Entre este símbolo de porcentaje y estos corchetes, nosotros podemos meter código de C. En este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, nosotros aquí tenemos unos include, que son importaciones. Tenemos, por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos, para manejar cadenas y lo demás que nosotros necesitamos incluir. Podemos declarar variables, todo lo que nos permite hacer C lo podemos crear acá. Inclusive tenemos alguna función, en este caso tenemos una función que se llama imprimir token, que lo que nos va a hacer es imprimir el token actual que está procesando Flex. Tenemos el área de arreglos y opciones. En este caso tenemos muchas opciones en el caso de Flex, que nosotros podemos declarar con porcentaje option. En este caso, por ejemplo, no JJ que es que como que decimos que no nos lo empaquete con el nombre JJ. Por lo general, si nosotros no le ponemos esta opción, nos va a generar JJ parser, a todo le va a poner ese prefijo. Todo lo que nosotros tengamos le va a poner un prefijo antes. Y a veces no es necesario o nos es más cómodo no tenerlo así.
En este caso, como les digo, es por el nombre. Y tenemos como, por ejemplo, otra opción que es Yeyel y Neno, que esta opción nos permite seguir el número de líneas, el número del carácter en el cual está analizando eh, nuestro, nuestro escáner. Tenemos un montón de opciones más que ustedes pueden buscar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar Flex sin Bison, podemos ponerlo. Aquí ponemos opción, no recuerdo cuál es la opción, pero podemos ponerla y la trabajamos sin Bison. Pero por lo general está hecho para trabajar en conjunto. Aquí tenemos también nuestras expresiones regulares, que en este caso le ponemos un identificador y nuestra expresión regular que permite todas las operaciones de lenguaje regular, como la cerradura de Klein, tenemos el OR, tenemos concatenación. eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una cadena que empieza con comillas y termina con comillas. Aquí dice que tenemos que nos permite aceptar todo, siempre y cuando no sea una comilla de cierre. Luego nosotros tenemos, como recordábamos, tenemos tenemos el área de reglas, tenemos el área de patrones y el área de funciones. Y tenemos el área de funciones, que significa qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos un patrón. En este caso, voy a abrir. De acuerdo. Aquí tenemos un proyecto. De acuerdo, entonces aquí tenemos, como les decía, tenemos nuestra área. No sé si se observa, alguien me indica si lo necesitan. Sí, 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 podemos ver. de acuerdo. Está bien, aquí tenemos nuestra área, nuestras diferentes áreas, y aquí tenemos el área de funciones que decíamos, que tenemos nuestro patrón. Si se dan cuenta, podemos escribirlo entre comillas. A veces es necesario que estemos entre comillas cuando son caracteres especiales o cuando son palabras. Aquí directamente se encuentra el patrón, una T, una R, una U y una E. Reconoce el patrón true, que viene una palabra que dice true. Y, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos un valor. Aquí tenemos diferentes variables, diferentes formas de pasarle el valor, porque a veces hay algunos tokens. ¿Se recuerdan un token? Un lexema, un token, tenemos el tipo y el valor. En este caso podríamos revolver el tipo que sea verdadero o falso, según si sea falso, y devolvemos el valor. Algunas otras, como el punto y coma, estos no tienen un valor asociado porque no con simplemente saber qué es esto, en este caso un igual igual, un menor o un and o eh, o diferentes, podemos saber qué hacer con ellos, pero a veces necesitamos el valor, como por ejemplo en los enteros. Aquí tenemos uno donde puede venir un patrón, donde puede venir los dígitos del 0 al 9 una o muchas veces. Lo que hacemos es que le agregamos en esta variable que se llama eleval, que es como quien el empaqueta el valor actual del token o el token como tal. Le devolvemos con el return, establecemos el tipo y con este le damos el valor. Ya luego lo vamos a ver. No sé si tienen alguna duda sobre esto o está un poquito claro. Como les digo, creo que no sé si ya han utilizado otras herramientas, pero esto nos permite establecer estos patrones. Aquí hay otro ejemplo, tal vez que tenemos. Aquí, si se dan cuenta, recibe como la palabra pausa, pero este permite ya sea mezclar mayúsculas con minúsculas, por ejemplo, pausa, pausa, pausa. Entonces, en vez de, si nuestro lenguaje lo permite, en vez de venir y poner todos, cada uno de las veces de los patrones, ponemos que recibe una P mayúscula, una P minúscula, concatenado a una A mayúscula, P minúscula, entonces podemos meter patrones. Por lo general no hay lenguajes que eh, hay algunos lenguajes donde no importa si está en mayúscula o minúscula y hay algunos otros no. Entonces, en esta manera podríamos agregar una palabra reservada. Por ejemplo, nuestro lenguaje eh, tiene dimensión, entrada, real para declarar el tipo, cadena, y entonces nos permite agregarlo de esta forma. Les voy a mostrar un archivo de entrada de Gala. Por ejemplo, este es nuestro lenguaje. Tenemos el área de definiciones. Por ejemplo, un entero lo declaramos
así, entero n. Es como casi cualquier lenguaje, solo que este lenguaje no permite asignarle un valor directamente cuando se declara. Aquí tenemos otro entero, otro de tipo entero, tenemos una x, una y, tenemos una variable que se llama real, que es f, cadena cal, tenemos un tipo especial de este lenguaje que se llama posición, tenemos enteros y aquí tenemos otras constantes. En este caso tiene ciertas variables que son constantes que solamente se pueden asignar una vez y aquí las tenemos. Aquí tenemos el área de configuración, es un lenguaje normal. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos, aquí si se dan cuenta, tiene un bucle que repite 10 veces lo que está aquí adentro. Tiene un if. Entonces, si se cumple la condición, hace lo que está aquí adentro, que es otro bucle, y es lo que tenemos. Entonces, nuestras palabras reservadas, todos estos los vamos a ir reconociendo con nuestros patrones. Por ejemplo, repite, fin, sí, y todo esto. Aquí, ¿cómo podemos reconocer los errores? Bueno, continuamos con nuestra presentación. ¿Cómo podemos reconocer nuestros errores? En este caso, nosotros tenemos todos estos patrones que, como les digo, podemos crearlos aquí arriba antes de el área de funciones, pero, y los podemos reutilizar acá abajo. Por ejemplo, aquí declaramos, bueno, cadena, y cadena lo estamos utilizando acá. Entonces nos recibe esta cadena y nos recibe este patrón. Entonces, ¿cómo podemos reconocer nuestros errores léxicos? Porque, si se recuerdan, el análisis léxico lo que hace es que verifica que en el programa fuente todas las palabras, es decir, caracteres, palabras, todo pertenezca al lenguaje. Entonces, aquí tenemos este punto, que significa que todo lo que no esté declarado acá, todo lo que no haga match acá en estos patrones, en estas expresiones regulares, en este caso indicamos qué es lo que hacemos. En este caso, lo que hacemos es devolverlo directamente a enviárselo devolver un nuevo token de este tipo. Ya después lo vamos a ver cómo funciona. Entonces, y tenemos Bison. ¿Qué es Bison? Bison, igual que lo demás, es como el predecesor de muchas herramientas. En este caso es un generador de parsers de propósito general, que lo que nos recibe es una gramática libre de contexto. Bueno, tiene su propio lenguaje, tiene diferentes partes, pero en su núcleo recibe una gramática libre de contexto, y lo que nos hace es que nos genera un parser determinista LR o GLR, según nosotros lo pongamos. Y lo que utiliza es utiliza las tablas LALR para generar este parser determinista. Si se recuerdan, nosotros decíamos que cuando nosotros para un lenguaje regular de tipo 3, necesitamos solo perdón, se me fue la palabra. Tenemos un autómata finito. Con eso ya lo definíamos. Pero ya luego, cuando subíamos de nivel a una gramática de tipo 2, necesitábamos un autómata de pila. Pero muchas veces el autómata de pila simple no nos es capaz de reconocer un montón de lenguajes y hacer un montón de operaciones. Entonces, por eso necesitábamos estos nuevos algoritmos, métodos como el LALR o el LR. Entonces, nosotros lo que nos generamos es un analizador sintáctico bottom-up. Eso quiere decir que el árbol de análisis sintáctico o el análisis se va a ir generando desde el nodo más profundo hasta la raíz, a comparación de otras herramientas como JavaCC, que lo que hace es que va de arriba para abajo, es top-bottom. Y en este caso tenemos cuáles son nuestros lenguajes objetivos. En este caso nos genera un analizador escrito en C++ o en C. También nos puede escribir en Java, pero eso ya es un poco experimental. Y tenemos que muchos compiladores, bueno, no muchos, sino que habían muchas herramientas que en principio utilizaban Jack
que es como el predecesor, es lo mismo que teníamos con Flex. Flex, el predecesor de Flex era Lex. Y en este caso el predecesor de Bison es Jack. Ambos son retrocompatibles y en un principio YSC, que es el compilador de GNU, de GNU, utilizaba Bison. Después ya lo cambiaron por uno más ad hoc, que tiene muchas mejoras, pero vemos que es muy útil para generar ya sea una pequeña herramienta o un lenguaje de programación muy complicado. Luego de esto tenemos como el modelo de la generación de analizadores sintácticos. Igual tenemos un archivo de especificación sintáctica. Nuestro archivo, aquí dice scanner, pero es parser.y, por lo general y de Jack, como retrocompatible Bison y Jack. Tenemos un archivo de entrada que dice nuestra gramática, nuestras reglas, pasa por Bison, que tenemos, analiza nuestro archivo de entrada y nos genera un parser escrito en C o en C++ o en Java, como habíamos dicho. Luego lo compilamos y ya tenemos nuestro analizador sintáctico ejecutable. En este caso tenemos nuestro modelo de cómo funciona esto. En este caso, por lo general, todas las herramientas de análisis sintáctico y léxico lo que hacen no es que primero hacen el parser, o sea, directamente hacen el parser y luego obtienen todo el listado de tokens y después se lo mandan al analizador sintáctico, no, sino que van haciendo token por token. Entonces, nuestro analizador sintáctico va analizando poco a poco, genera un token, el analizador sintáctico le dice que sí lo necesita, lo obtiene, hace el análisis según las tablas según la implementación del autómata de pila enriquecido que tiene según las tablas que haya creado, y así va haciendo el análisis. Entonces, no se van compartiendo, le dice genere otro token, sí, mándamelo, lo analizo, verifico que sí está bien, necesito otro, el analizador léxico genera otro, y así se van compartiendo la información. En este caso, tal vez nosotros no lo vemos, pero es muy importante que sepamos cómo trabajan. Entonces vamos a hablar cómo funciona Bison, pero primero tenemos que recordar que es una gramática libre de contexto, es una gramática de tipo 2 según la jerarquía de Chomsky. Tenemos que es de Chomsky. Entonces, en este caso tenemos que una gramática libre de contexto es un conjunto de varios subconjuntos. En este caso tenemos un símbolo inicial, que es por donde va a comenzar nuestra gramática, un conjunto de terminales. Tenemos todos los terminales, tenemos un conjunto de no terminales y un conjunto de producciones. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No. Creo que ahí vamos. De acuerdo. Está bien. Entonces, ¿cuál es la estructura? Como les decíamos, nosotros para Bison recibimos un archivo de especificación, como todas las herramientas, y en este caso esta es la estructura. Tenemos que esta es la estructura, perdón. Tenemos un área de definiciones, un área de reglas y un área de funciones, que están separados por estos dos símbolos de porcentaje juntos. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestra área de definiciones, nuestra área de reglas, nuestra área de funciones. Entonces tenemos nuestra área de definiciones. Nuestra área de definiciones consiste de diferentes partes. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro código C, que como veíamos, igual que en Flex, podemos meter código C, donde podemos declarar hacer importaciones, declarar variables, declarar funciones, todo lo que nosotros necesitemos para que trabaje nuestro analizador, tanto léxico, no sintáctico en este caso. En este área podemos declarar los no terminales. Lo que hacemos es token y un nombre. O sea, token y un nombre. Podemos ponerlo de uno en uno o poner una lista junto. Y entonces nosotros aquí declaramos los tokens para que después de nosotros declaremos nuestra gramática, nosotros podamos utilizar estos y el analizador, en este caso Bison, sepa que esto se refiere a un token, o sea, a un terminal, perdón. Aquí podemos declarar el terminal de inicio, el no terminal de inicio, perdón, donde declaramos como start, inicio,
Después declaramos los símbolos no terminales, que en este caso es tipo. Aquí en este caso le ponemos un tipo y el nombre. Y después establecemos las opciones de Bison. En este caso, se los voy a mostrar acá. Aquí tengo un archivo. ¿Dónde está? Acá. Si se dan cuenta, nosotros podemos, en el caso de Visual Studio Code y muchas herramientas de edición de código, tenemos que podemos agregar que reconozca el lenguaje como Bison o Jack y nos lo va marcando aquí para poder verlo mejor y también para tener un poquito más de, para que sea más amena la programación. En este caso, veíamos que tenemos el área de código, igual. Aquí podemos agregar una instrucción. Bueno, en este caso es como que podemos agregar las importaciones. Aquí tenemos que importamos un include símbolo H, que es una librería, es un archivo de C++ que nosotros hemos declarado, en el cual hemos declarado clases y funciones que nos son útiles. Y aquí tenemos todas las librerías que necesitamos. Podemos declarar variables externas, todas las variables que necesitemos, nuestras funciones. Aquí tenemos una función de error, que lo que hace en este caso es que tenemos una lista de errores y lo que va a hacer es que va a ir agregando el error a nuestra lista. Y luego veíamos que tenemos el área de, podemos declarar nuestros terminales y nuestros no terminales. En este caso, el orden no importa como tal. Tenemos, aquí decimos inicio, vamos a tener un no terminal que se llama inicio, que ahí es donde va a comenzar nuestro analizador a hacer su trabajo. Y aquí tenemos todos los tokens. Por ejemplo, tenemos todas las palabras reservadas, tenemos en este caso las palabras reservadas para declarar tipo entero, real, que eso lo que veíamos son terminales. En este caso tenemos todos los terminales acá. Claro, como se recuerdan, podemos poner token, una lista de palabras, o podemos ponerlo uno a uno. Ahí queda a discreción de cada uno. Y aquí declaramos los tokens. En este caso, podemos declararle un valor. Si se dan cuenta, estos no tienen un tipo o un valor asociado porque no importa, porque esto no necesitamos el valor. Por ejemplo, tenemos una palabra reservada en integer en cualquier lenguaje, no tiene un valor asociado, sino que nos indica cuál es el tipo. En este caso, tenemos también terminales que tienen un valor. Por ejemplo, tenemos un número. Si se recuerdan acá, declarábamos que número nos devuelve un entero y trae un valor asociado. Entonces teníamos esta expresión regular y nos devuelve este token, que es de número y tenemos un valor entero. Aquí podemos agregarle el valor, el tipo del valor que va a utilizar. Aquí tenemos real, número, salir, que también es una palabra reservada, no necesitamos su valor. Tenemos ID y cadena, que sí necesitamos su valor, y los diferentes. En este caso, después tenemos los no terminales. No terminales. Que en este caso se declaran con tipo. Aquí declaramos, dice el porcentaje type. Entre estos símbolos de mayor y menor decimos el tipo que es ese no terminal. Y aquí tenemos nuestros no terminales que van a aparecer en nuestra gramática. Por ejemplo, aquí tenemos el sí, tenemos el repetir, programa, aquí declaración, por ejemplo, una constante, una asignación, escribir, que es como el print de cualquier lenguaje. Y aquí tenemos todos nuestros no terminales. Luego de eso, nosotros seguimos con la siguiente sección. Bueno, tenemos diferentes opciones, como les indicaba. Aquí tenemos que Bison también nos permite diferentes opciones. Tenemos muchas opciones que nosotros podemos tener. Aquí, por ejemplo, para ver todas las opciones que tiene, porque puede que nos sirvan, pueden que no nos sirvan, vean la documentación. Aquí, por ejemplo, tenemos esta opción que es error verbose. Significa que aquí cuando haya un error, que sea bien expresivo, que nos diga exactamente en qué línea ocurrió,
que nos diga cuál fue el token en el que ocurrió el error, qué se espera antes y qué se espera después. Porque si nosotros lo quitamos o lo comentamos en este caso, el error solo nos va a decir hubo un error en tal línea. Entonces, aquí hay muchas opciones que puede que haga que el analizador sea un poco más lento o más rápido, pero aquí, por ejemplo, dice que si nosotros utilizamos esta opción, el analizador se vuelve un poquito más lento. Creo que en nuestras computadoras actuales ya ni lo notamos, pero se vuelve un poquito más lento, pero el error que nos va a devolver va a ser más expresivo. A comparación, si lo quitamos, va a ser supuestamente más rápido, que supongo que casi ni lo notamos actualmente, pero el error que nos va a decir, se lo va a decir error. Y aquí tenemos otra cosa muy importante en Bison, que aquí depende, como les digo, si ustedes van a ver después cuando utilicen JSON, Pli, GFlex, están acomodados según el lenguaje de programación. Nosotros sabemos que C y C++ es un poquito más duro el lenguaje porque es un poquito más bajo nivel, entonces es un poquito muchas veces más complicado hacer muchas cosas que a diferentes lenguajes como Java o Python o JavaScript, que no se manejan ni punteros, aceptan clases en todos lados y todo esto. En este caso, nosotros declaramos un conjunto que se llama unión, que estos son todos los valores que nuestros tokens pueden recibir. En este caso, declaramos int, valor entero, float, valor real. Entonces, nosotros declaramos todo esto. En este caso, ¿dónde sirve esto? Sirve aquí en flex. Si se dan cuenta, si recuerdan, nosotros teníamos esta variable que es que se refiere a nuestro token reconocido con este patrón, según el patrón que está acá, y nosotros tenemos valor entero. En este caso, aquí declaramos una variable que se llama valor entero, que es de tipo int. Entonces, nosotros le agregamos este valor. En este caso, atoid es una función que de un flujo de caracteres que está guardado en JText, que es los caracteres que reconoció nuestra expresión regular, los convierte a un entero. Aquí también tenemos valor real, que es un float, que también lo declaramos aquí. Como les digo, en otros lenguajes no hay que declarar esto, pero en C++, en Bison es necesario. Entonces necesitamos todo. Aquí tenemos el carácter, valor booleano y aquí tenemos otras. Y luego de eso tenemos nuestra... No baja, acá está. Acá está. Seguimos con la estructura del archivo Bison. Tenemos el área de reglas, en este caso. Bueno, el de definiciones. Seguimos en el de definiciones. Aquí podemos establecer la precedencia y asociatividad de los operadores. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la precedencia y asociatividad? En los comentarios o algo así. Bueno, no sé si lo han visto. Bueno, pues hoy en clase magistral vimos que también las presencias servían para manejar errores de ambigüedad en la gramática. Correcto, muy bien. Nosotros podemos utilizar gramáticas ambiguas. ¿Eso qué quiere decir? Que con una misma entrada nosotros tenemos dos o más árboles de análisis sintácticos. ¿Por qué? Porque es ambiguo, porque el analizador no sabe si utilizar una producción u otra, y entonces a veces utiliza una u otra. Entonces tenemos esa discordancia que hace que nuestro programa no funcione bien, porque, por ejemplo, si lo dejamos así y si se pudiera utilizar, que por lo general no lo dejan, en una ejecución genera un valor y en otra ejecución puede generar otro valor y así sucesivamente. Entonces necesitamos establecer una forma de decir cuál van a ser las reglas en las cuales definamos que siempre se va a generar el mismo árbol de análisis sintáctico. En este caso, como les decía, nosotros podemos utilizar gramáticas ambiguas en Bison y en muchas herramientas, pero tenemos que definir la precedencia de operadores, es decir, si encuentro dos operadores en un mismo nivel, en cuál me voy a ir, cuál voy a derivar y en cuál en esa producción me voy a ir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clásica, bueno, aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos la expresión
que tenemos en estas sus mismas producciones, tiene expresión, aquí tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, y entonces tenemos que cada vez que encuentre esto, se puede derivar aquí. Entonces, ¿cuándo va a encontrar, por ejemplo, si nosotros no le ponemos una precedencia a estas operaciones, ¿cuándo vas a ver que va a ser primero 9 por 2 y después ese resultado lo va a sumar por más 2? Y si no, lo que va a hacer es 9 por 2 más 2. Entonces, como les decía, se generan diferentes árboles de análisis sintáctico con la misma entrada. Entonces, nosotros establecemos en esta, si se dan cuenta, es ambigua porque está en todo, todas tienen el mismo nivel, están todas en la misma producción, pero eso es una facilidad que nos da tener una gramática ambigua, pero nosotros le ponemos la precedencia de operadores, que en este caso tenemos la precedencia y la asociatividad. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la asociatividad o qué es asociatividad? ¿Nadie? Bueno, la asociatividad se hace referencia a dónde va a derivar nuestro árbol. Yo creo que el concepto de derivación ya lo han tocado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, de acuerdo. Entonces, esto va a decir dónde va a derivar nuestro árbol, ya sea por la izquierda o por la derecha. A veces algunas operaciones necesitan derivar el árbol por la izquierda o por la derecha. Y en este caso aquí tenemos en las opciones de right, o sea, asociatividad por la derecha, left, asociatividad por la izquierda. Tenemos que no tenga asociatividad, o sea, no importa. Y en este caso la precedencia de operadores es de mayor a menor. No, de menor a mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están más abajo tienen más precedencia que los que están aquí arriba. Aquí lo podemos observar. Siempre, o sea, tenemos que en este caso el módulo, la multiplicación y la división se hacen siempre antes que una suma y una resta. Por eso están más abajo. Si nosotros lo podemos al revés, lo que va a hacer es que primero va a operar las sumas y después las restas. Y por lo general, ningún lenguaje o en las matemáticas por lo general es así. Entonces aquí nosotros nos permite este área de definición. Tenemos el área de definiciones, nos permite agregar la precedencia y la asociatividad, right, left, sin asociatividad. Y la precedencia va de mayor a menor si lo vemos de abajo para arriba. Y luego tenemos el área de reglas. El área de reglas contiene la definición de la gramática en notación Backus-Naur extendida. Esto ya hay diferentes lenguajes diferentes herramientas que lo utilizan una notación un poquito diferente, algunas que utilizan 2 puntos igual, esta utiliza 2 puntos y se termina con el punto y coma. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos como veíamos la definición de la, por ejemplo, bueno, vamos a ver el de imprimir. ¿Cuál sería? Sería escribir. Se dan cuenta aquí escribir, que en este caso es una entrada, que nuestro lenguaje en este caso es como print, como en Python o la Mundo. Si se dan cuenta tenemos el no terminal, en este caso es escribir, y tenemos el conjunto de símbolos gramaticales que pueden ser terminales o no terminales, que en este caso es la palabra reservada a escribir, que en este caso representaría el print, y la expresión, que aquí es un hola mundo o podría ser una suma, en algunos lenguajes lo permiten, en algunos no, en este sí se permite, la suma es la concatenación, después tenemos 2 más 2 es igual a 4, en este caso aquí nos permite definir nuestras reglas con esta notación. Tenemos el no terminal, 2 puntos y el listado de producciones. En este caso tiene 2 producciones, que es escribir expresión, la palabra reservada print, la expresión, que en este caso es esta concatenación,
O otra coordenada, que es otro tipo en este caso, si se dan cuenta, coordenada es una coordenada que está con esta notación. Entre esto, solo coma, primera coordenada, coma, segunda coordenada. Y tenemos como por otro ejemplo la de expresiones. Una expresión puede ser un número, puede ser una suma, una resta, una división o una expresión booleana. Aquí tenemos expresiones booleanas y literales o aritméticas. Entonces aquí tenemos el área de reglas y también nos permite decir qué vamos a hacer con estas. O sea, cada vez que nuestra gramática pueda derivar en esta producción, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso en Bison, en otros lenguajes, como les digo, también difiere. Yo creo que en Java es así, pero son realmente parecidos. En este caso lo que tenemos es, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a generar un nuevo, en este caso tenemos una implementación un poquito más sencilla que vamos a verlo. Y lo que nos va a generar es un nodo. No sé si tienen alguna duda por el momento. Bueno, vamos a ver. Continuamos. En este caso, el área de reglas nos permite hacer esto, como les decíamos. Por ejemplo, aquí tenemos esta regla. Por ejemplo, si lo tenemos acá. Bueno, aquí me borro algo. Tenemos SS. Es que no se mira. Tenemos el... Vamos a ver si me lo copio de acá. Porque no se verá. No sé. Bueno, veámoslo por aquí. Sí, aquí lo ven. Bueno, aquí tenemos esta producción. Tenemos, si se dieron cuenta en el área de qué vamos a hacer cuando esa producción nuestro analizador encuentre esa producción o derive en esa producción. En este caso, si se dan cuenta, es una suma. Bueno, aquí sería esto. Suma es igual a valor, que puede ser un entero o un float, y más valor, por ejemplo, aquí, o cualquier expresión. En este caso, lo más simple es que hacemos que es que el dólar es igual a S1 más S3. Bueno, $3. ¿Qué se refiere estos símbolos de dólar? En este caso, en Bison y en Jack, lo que se refiere es la posición de los símbolos gramaticales que tenemos en la producción. SS, dólar, se refiere al valor que va a tener el no terminal que está a la izquierda de la producción. O sea, al final de esto, lo que decimos es que esto va a tener este valor. O sea, este valor, en este caso le estamos asignando este valor. El $1 se refiere a la posición número 1 de la lista de símbolos gramaticales que tenemos a la derecha de la producción. En este caso, ese $1 se refiere a este no terminal o terminal en este caso. Tenemos que es SS, que tenemos este valor. Luego tenemos este símbolo de más, se hace referencia al $2 y este hace referencia al $3. Entonces, esta notación nos sirve para saber cuál es la posición del símbolo gramatical que nosotros vamos a utilizar para nuestras operaciones. Nosotros podemos utilizar estos símbolos para hacer muchas operaciones acá, pero nosotros, en este caso, lo importante aquí es que sepamos que la notación $número se refiere a la posición en la cual se encuentra nuestro símbolo gramatical en nuestra producción. Como les decía, aquí en este caso tenemos un número. Lo que vamos a hacer aquí es crear un empaquetador para este número y en este caso le pasamos el valor S1. No, $1, perdón, que en este caso es esta posición porque no tenemos más. En este caso, por ejemplo, si vemos el de la suma, creamos una suma y lo que le pasamos es el valor $1, que hace referencia a este, y el $3, que hace referencia a este, porque es 1
2 y 3, y así si hubieran más. Y así es como vamos los demás. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión de lógica de negación. Si es falso, lo vuelve verdadero, y si es verdadero, lo vuelve falso. En este caso tenemos nuestra anotación como siempre lo hacemos. Por ejemplo, A es igual a false. Bueno, así están en los lenguajes. Es lo mismo que está acá. Entonces lo que tenemos es negación. Aquí creamos un nodo y lo que vamos a tomar es este valor. Si se recuerdan, este es el $2. Y como les digo, esto puede variar un poquito entre todas las herramientas, pero todas están basadas en esto y son muy parecidas entre sí. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que estamos viendo. De acuerdo. Y en el último área que está al final es el área de funciones, que es donde nosotros declaramos funciones, qué es lo que va a ser nuestro analizador sintáctico. En este caso, si se dan cuenta, termina con estos dólar y dólar. Y aquí en este caso tenemos el main, porque lo que va a generar es un programa como tal, un programa que nosotros podemos ejecutar. Y aquí en el main nosotros vamos a poner qué es lo que hacemos. En este caso, nosotros lo que hacemos es que eh, recibimos este programa, esta implementación, lo que hace es que recibe un programa. Por ejemplo, vamos a ver. Lo que dice es que ejecutamos Gala. El primer parámetro es un archivo de entrada y es el único. Por ejemplo, aquí tenemos Gala entrada, archivos de entrada y Gala factorial. Ay, perdón. GLD. Va. Y entonces aquí hace nuestro análisis sintáctico. Nuestro análisis léxico y sintáctico. En este caso, si se dan cuenta, lo que aquí tiene unas variables, en este caso tiene una variable JJIN que nosotros le asignamos el archivo, como que el flujo de tokens de nuestro archivo. En este caso, si se dan cuenta, nosotros tenemos en nuestro argumento 1, que es lo que le pasamos acá, es el nombre, la dirección del archivo, la recibe, con fopen abrimos y obtenemos el contenido y se lo asignamos a JJIN. Y luego lo que hacemos es que hacemos un par de verificaciones, que no esté vacío, que exista el archivo y como tal. Y si sí existe, lo que hacemos es que ejecutamos el JJParse, que es lo que empieza a ejecutar nuestro analizador, tanto sintáctico como léxico. O sea, aquí Bison utiliza Flex para hacer este análisis y ejecuta nuestro análisis léxico. Y aquí, según lo que nos necesitemos, hacemos un montón de cosas más. Entonces, vamos a ver esto, cómo funciona. Les voy a demostrar cómo funciona nuestro analizador. Que como les digo, esto está hecho en C y C++, pero esto puede ser los mismos conceptos, tal vez solo saber un poquito bien la gramática o las especificaciones de cada herramienta que nosotros utilicemos, JSON o JFlex o CUP, perdón, y ya las podemos utilizar. Porque al fin y al cabo, como les digo, es como que son copias, no copias, sino que traslaciones de un lenguaje a otro, pero siempre le agregan sus propias mejoras o creen que de alguna forma se hace mejor ciertas cosas y así es como se han adaptado estas herramientas a todos los lenguajes que tenemos actualmente. Entonces ahora tenemos aquí, decíamos, nuestra área de funciones y aquí lo que vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un árbol de análisis sintáctico y un árbol de análisis abstracto? Si no estoy mal, en no incluir los no terminales, sino los no los incluís. Sí, tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. ¿Alguien más? Sí, o sea, es parte de eso, pero el concepto al final es que lo que, a diferencia de un árbol de análisis sintáctico, el árbol de análisis abstracto, AST, lo que hace es que
le ingresa una capa de abstracción. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros decimos abstraemos algo es que le quitamos detalles. Le quitamos detalles que no son necesarios. O sea, en este caso, no son necesarios para algo. En este caso, sí, los terminales son necesarios para saber qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que quiere decir el lenguaje, el programa fuente. O sea, si una suma no trae el símbolo de suma, no sabemos qué es una suma. Entonces nos sirven, pero ya después nosotros podemos quitar ese símbolo, en este caso, y lo notamos en otro lado. En este caso, por ejemplo, tenemos que aquí teníamos es 1 más 2. 1 más 2. Si sabemos que aquí puede que se vean agregando nuevas expresiones según cómo se vaya trayendo, si es una variable o si se hace una suma. Y aquí tenemos el punto, aquí tenemos nuestro que dice nuestra suma, que indica que es una suma. Y aquí tenemos el otro valor. Pero nosotros podemos simplificarlo de esta forma. Decimos que esto es un nodo suma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que va a sumar este y este. Con eso ya sabemos que esto es una suma. A diferencia de tener todo este conjunto de terminales, no terminales, que lo que le agregan es como que, o sea, más detalle de cómo se va a hacer esa operación y de dónde viene esa operación, pero no es necesario para hacer la operación. Entonces, nosotros, bueno, en este caso lo que les propongo es una propuesta de diseño de intérprete o compilador, que en este caso se ajusta bien a cualquiera de estos dos. Y lo que tenemos es que vamos a, en este caso, un patrón de diseño que se llama interpreter. Que en este caso lo que tenemos es que al final y al cabo nuestro árbol, nuestra salida de nuestro análisis sintáctico, como veíamos aquí al principio, siempre, cada fase tiene una salida y que sirve como entrada para otra. En este caso, si se recuerdan, tenemos perdón, acá, tenemos que la entrada del análisis léxico es un conjunto de caracteres, que es nuestro programa como tal. Y esto genera como una salida, un flujo de tokens que sirve como entrada a nuestro análisis sintáctico. Y esto que nos genera como salida una estructura de datos, pues, o sea, bueno, aquí lo más conveniente es que se genere un árbol, sintáctico que sirve como entrada a la siguiente fase, que es ya sea el análisis semántico o que viene en conjunto ya sea con generar código, si es el caso de un compilador, o ejecutar las instrucciones que tiene ese árbol. Entonces, tenemos que la salida de nuestro analizador sintáctico, le recomiendo que sea siempre un parser. Podemos hacer muchas cosas, pero lo más fácil es que sea un AST, que eso es lo que nos va a servir para hacer la siguiente fase, que como les digo, ya sea nuestro análisis sintáctico y nuestra ejecución, o nuestro análisis sintáctico y generación de código. En este caso, lo que vamos a tener, vamos a generar un árbol de análisis sintáctico, o sea, nuestra salida va a ser una estructura de datos de este tipo, eh, que nos va a servir después para que nosotros después lo ejecutemos y hagamos lo que dice aquí. No sé si, bueno, estructura de datos ya han llevado el curso, ¿no? O bueno, lo están llevando, supongo. Es este semestre. Este semestre lo están llevando, ¿verdad? Ujú. Sí, de acuerdo. Bueno. ¿Alguien puede ver qué tipo de árbol sería este? O bueno, no sé si lo están llevando o ¿Árbol binario? un árbol binario. Sí, ¿y este tipo de árbol cómo sería? Bueno, este es un árbol binario, este es un árbol no binario. ¿Por qué? Porque tiene más de un hijo. Puede tener 3 o más. Bueno, en este caso tiene 3 de expresión. Entonces, en este caso, lo que
quizá sea un poquito complejo de ver. Lo que vamos a hacer es que nuestro análisis sintáctico, en este caso aquí nosotros vamos a ir armando un pequeño un árbol. Si se dan cuenta aquí de este lado, yo tengo que lo que siempre va a ser, si se recuerdan, el dólar significa qué valor va a tener este no terminal. O sea, siempre cuando nosotros hagamos esto, lo que al final y al cabo vamos a tener esto y esto va a tener este valor. En este caso lo que tenemos es que vamos a, en el no terminal, la producción, el nodo que representa este no terminal dentro de nuestro árbol va a tener este valor. En este caso va a ser una estructura de dato que contenga los valores necesarios para calcular lo que necesitamos hacer. En este caso, les propongo dos, bueno, aquí no se ve bien. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Tenemos un nodo, una estructura de datos. Bueno, este es una clase al fin y al cabo, que tenemos un nodo AST, que en este caso van a ser todos los nodos de nuestra, esta representa todos los nodos de nuestro AST que genere nuestro programa fuente. En este caso, si se dan cuenta, o sea, todos estos nodos, por ejemplo, tenemos acá, todos estos nodos van a ser de esta clase, que se va a llamar nodo AST. Pero esto lo vamos a dividir en dos subclases. Esto no, bueno, esto es programación como orientada a objetos, que tenemos una clase, esta es la clase padre, y tenemos dos clases hijas. Tenemos la de instrucción y la de expresión. El nodo expresión lo que tiene es asociado un valor y un tipo. Sí. Entonces tenemos diferente, y las instrucciones no nos devuelven un valor ni un tipo, pero sí tiene un conjunto de pasos u operaciones que se van a realizar. Por ejemplo, tenemos literal, en este caso tenemos los valores literales, que son ya sea enteros, flotantes, double, cadenas o todos los tipos primitivos que nosotros tengamos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner tenemos un print 2. Esto es una expresión. ¿Por qué? Porque esto nos devuelve un valor, que en este caso sería un 2, y nos devuelve un tipo, que en este caso sería un tipo entero, según nuestro lenguaje. Si hacemos esto, al final y al cabo es una expresión. ¿Por qué? Porque al hacer esta operación nos va a devolver un valor, que en este caso va a ser un 23 y va a tener asociado un tipo, que en este caso va a ser un tipo entero. Casi todos los lenguajes permiten esto. Esto es una cadena. Aquí esto también es una expresión, que lo que va a hacer, según muchos lenguajes, ¿qué valor nos devolvería esto? ¿Alguien me podría decir? Pues 23 es igual a hola. Ajá. ¿Y de qué tipo es ese valor que nos devuelve? ¿Es un entero, un booleano, no sé? De tipo string. De tipo string, correcto. Entonces, es eso, lo que nosotros tenemos, estas expresiones nos devuelven un valor, como decía el compañero, es la cadena que nos va a imprimir sería 23 es igual a hola, así como tal. Y esto es una cadena o un string, y tenemos este es su valor. Entonces, tenemos un valor asociado y un tipo, a comparación de otra operación, por ejemplo. Esto también se va a armar como supongamos esto. Esto, al final y al cabo, se va a volver un nodo en nuestro árbol. Por ejemplo, va a ser asignación. Tenemos aquí a su hijo, que sería un ID, que tiene un valor de valor A. Y tenemos acá
Tenemos aquí un valor 100. Al ejecutar este nodo, si se dan cuenta, si lo ven, ¿verdad? Que esto es un AST de esto. Tenemos asignación, tenemos un ID, el igual lo obviamos porque, como les decimos, ya quitamos ese símbolo que no nos va a servir para nada, porque si lo marcamos como asignación, sabemos que esto es una asignación y este valor. Al ejecutar este pedazo de código, no vamos a tener ni un valor asociado ni un tipo. Una asignación no tiene un tipo asociado ni un valor asociado. Entonces, esto es una instrucción, como les decía. Esto es una instrucción y una expresión. Una expresión es todo ese código que al ejecutarlo nos devuelve un valor y un tipo. Y toda instrucción es todo ese código que nosotros ejecutamos y no nos devuelve ni un tipo ni un código, sino que solo tiene un conjunto de operaciones que se van a hacer. En este caso, si veíamos asignación, ¿qué es lo que va a hacer? Es que a esta, donde está guardada la variable A, le va a asignar un valor 100. Nada más. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, en la implementación de este lenguaje, tenemos que la expresión, tenemos las literales que son las primitivas, tenemos la resta, la multiplicación y todas estas operaciones que al ejecutarlas, ese fragmento de código, nos van a devolver un valor. Y aquí por el otro lado, tenemos todas los conjuntos de código que nos van a generar un subárbol dentro de nuestro árbol que no nos van a devolver ni un valor ni un tipo. Por ejemplo, el escribir, un bloque, el sí, mientras todo lo demás que les digo que no devuelva un valor ni un tipo es una instrucción. Todo lo demás es una expresión. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es que aquí vamos a ir generando este árbol. Si se dan cuenta, siempre este árbol va a ir sintetizándose y va a ir generando los diferentes nodos de nuestro árbol y eso van a ser una instrucción. Entonces, aquí lo que tenemos, si se dan cuenta, tenemos esto y les voy a mostrar la implementación de estos pequeños que les puede servir en su proyecto. Como les digo, en JavaScript es un poco más fácil, o TypeScript según lo vayan a utilizar. Es más fácil, pero esta es la idea en C++ y en cualquier lenguaje. Tenemos este símbolo, por ejemplo, nodo AST. Aquí tenemos nuestro nodo AST, que es como la clase padre que les decía. Aquí tenemos la clase hijo, si se dan cuenta, aquí se publica AST, que significa que hereda o implementa, creo en este caso, del nodo AST, es una clase hija, expresión, y aquí tenemos también otra clase hija, instrucción de nuestro nodo AST, es lo que teníamos acá. Y las demás son pequeñas clases que heredan de esto, si se dan cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el literal. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí en este caso guardamos la línea y la columna, porque siempre es útil tener la línea y la columna. ¿Para qué nos servirá la línea y la columna en cada uno de nuestros nodos de nuestro árbol? ¿Para qué creerían ustedes? ¿Es útil o no es útil guardar la línea y la columna? Pues sí, a la hora de reportes, ¿no? Correcto, porque si no guardamos la línea y encontramos un error, no sabemos dónde, o sea, necesitamos decirle al programador o al usuario de nuestro intérprete o programa o compilador dónde está el error, dónde está fallando. Entonces necesitamos saber en qué línea y en qué columna. Por lo menos con la línea. Ya con la columna es un poco más específico. Con la línea ya tenemos para indicarle dónde está. En este caso, si se dan cuenta, tenemos el constructor. Aquí tenemos una clase literal que lo recibe, ya sea, tiene diferentes constructores, que recibe un valor entero en caso de que sea un entero. Tenemos un booleano que le asigna un booleano si es de tipo booleano. Y también tenemos el float, el string. Y tenemos dos funciones, getValor y getTipo. En getValor, ¿qué es lo que nos va a devolver? Prácticamente el valor que tiene
este nodo. En este caso, por ejemplo, si viene una cadena, lo que nos va a devolver es la cadena. Si viene un entero, nos va a devolver entero. Si viene un float, nos va a devolver el float. Y en este caso, el tipo. Nosotros también podemos guardar el tipo. Acá tenemos que guardar el tipo según qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos, si guardamos un entero, guardamos que cuando nos pidan el tipo, devolvamos que es un entero. Si se dan cuenta, aquí tenemos valor punto tipo, ya lo establecimos en el constructor y en este caso nos va a devolver el tipo. ¿Por qué? Porque nos va a servir para lo demás. En este caso, por ejemplo, tenemos class suma, que sería, por ejemplo, lo siguiente. Si se dan cuenta, también es un hijo de expresión. Implementa expresión. Por ejemplo, aquí tenemos suma, que viene de expresión, y es un nodo. Con esto, y aquí tenemos que tiene dos hijos. Tenemos dos valores que necesitamos para hacer una suma. Necesitamos el valor izquierdo, el operando izquierdo y el operando derecho. En este caso tenemos el operando izquierdo. Aquí se lo agregamos. Aquí, como siempre, guardamos la línea y la columna y luego el valor izquierdo y el valor derecho. En este caso tenemos acá la suma. Acá creamos la suma, le damos la línea, la columna, el valor izquierdo y el valor derecho. No sé si lo ven. Sí, fíjate, Eric, te voy a dar una consulta. Dígame. Me dio duda a la hora, digamos, cuando venís y recorres tu AST y Ujú, le vas a ejecutar a las sentencias, ujú. tendrías clases, ¿no? De expresiones y instrucciones. Sí, correcto. Entonces, me dio dudas cómo se implementa ahí, como cuándo se va a ejecutar cada expresión. Porque según De yo, el AST únicamente iba a tener una única clase, digamos, una clase de instrucción. De acuerdo. Sí, en este caso, sí, muy buena tu pregunta. En este caso, nosotros, bueno, eh, vamos a ver. En este caso, si te das, bueno, vamos a tener acá, por ejemplo, tenemos todas nuestras instrucciones, ya vimos que generamos ya sea nuestro AST con las diferentes, ya sean con la lista de instrucciones. En este caso, por ejemplo, acá tenemos la raíz, o sea, recordemos que nosotros indicábamos aquí que empezaba con el no terminal, el símbolo inicio, acá está inicio, y acá tenemos inicio, y tenemos que es un programa. En este caso tenemos una variable global que se llama raíz, que es donde está la raíz. Si se dan cuenta aquí, ese 1 se refiere a esto, el valor que trae esto. Entonces aquí, en este caso, asignamos la raíz acá y lo que traemos acá es una lista de instrucciones. Aquí, bueno, tenemos aquí tenemos, si se dan cuenta, acá tenemos una lista eh, de instrucciones. Acá vamos a ver, lista de instrucciones, lista de instrucciones, lista de instrucciones. Bueno, acá tenemos una lista tenemos como que una lista de instrucciones. Acá si se dan cuenta, cuando venga a escribir, crea un bloque que dentro de esto, que al final y al cabo es un empaquetador, que lo que tiene es una lista de instrucciones. Entonces aquí, si se dan cuenta, le agregamos una instrucción. Cuando venga acá, esto es recursivo, porque siempre, si se recuerdan, nosotros un lenguaje de programación, lo que va a hacer al final y al cabo es como que una lista de instrucciones, ¿va? Tenemos un print, después otro print, tenemos una lista, una declaración, una asignación, tenemos un if, y todo esto es una lista. Entonces lo guardamos en una lista y acá, al final y al cabo, lo tenemos acá en esta raíz, lo que vamos a tener, en este caso acá tenemos programa. En este caso tenemos un bloque, que el bloque solo es un empaquetador de una lista. Aquí tenemos, si se dan cuenta, tiene un vector. En este caso está implementado, como les digo, ahí en JSON es más fácil, o en JavaScript es más fácil. Tenemos una lista de instrucciones. Y lo que tenemos al final y al cabo es una lista de instrucciones. Una lista de instrucciones. ¿Y será que en algún momento puede venir una expresión? Por ejemplo, aquí tenemos A es igual, por ejemplo, int A es igual, bueno, lo voy a poner acá en otro. Ya lo voy a poner.
A es igual a int, A es igual a 10, A es igual a por 10, tenemos print A más hola, y tenemos if A es menor que 10, print hola, vamos a ver print A por 100. En este caso, si se dan cuenta, esto es una instrucción, o sea, es una instrucción. Esto también es una instrucción. Esto también es otra instrucción. Y esto es una instrucción. ¿Sí lo ven? Aquí en ningún momento, sí, en ningún momento, bueno, en algunos lenguajes sí permite hacer esto. O sea, bueno, sí, ¿verdad? Creo que en Java y en algunos lenguajes, que esto puede ser una instrucción. Entonces aquí lo que tenemos es una lista de instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cuando ya tengamos esto, lo que vamos a hacer es ejecutar esta lista de instrucciones. Si te das cuenta, aquí tenemos el método ejecutar. Lo que va a hacer es que hace una iteración en esa lista de instrucciones que tenemos ahí, que son los hijos de este árbol, que son... Y lo que va a hacer es que va a ejecutar. Lo va a mandar a ejecutar. Entonces, en este caso, cada instrucción sabe cuándo necesita, cuándo tiene una expresión. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de imprimir. Imprimir. Bueno, en este caso se llama escribir. Escribir ya sabe que tiene una expresión. Sí, ¿verdad? Que es la que viene en aquí adentro. Esto es una expresión. Eso ya se sabe que siempre va a devolver un tipo y un valor. Entonces aquí lo que tenemos es que tenemos una expresión. Aquí ya se sabe que viene una expresión. Entonces cuando nosotros ejecutamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a get valor esto. O sea, get valor nos devuelve valor y lo imprimimos. En este caso, bueno, aquí se hace una comprobación de tipos porque hay algunos lenguajes que permiten imprimir y de todo, y hay otros lenguajes que no, ¿verdad? Hay unos lenguajes que tienen ciertas funciones para enteros, otras para string y otros para otros. Y hay otros lenguajes que le pone uno a imprimir cualquier cosa, como Java, y le imprime cualquier cosa. Entonces aquí lo que vamos a hacer, si te das cuenta, en ejecutar, obtenemos el tipo. Bueno, aquí hacemos una comprobación, pero lo que hacemos es get valor y lo imprimimos. O sea, esto es sencillo como, por ejemplo, si solo lo vamos a imprimir, por ejemplo, aquí tenemos expresión, get valor. Y ya está. Entonces, el mismo nodo sabe cuándo necesita un get valor o cuando necesita una instrucción, ejecutar una instrucción. O sea, nosotros ya sabemos, nosotros ya establecemos en cada uno de estos nodos cuándo necesitamos la función getValor y cuándo nosotros tenemos la ejecutar. No sé si lo ves o si lo ven. Entonces, digamos, las expresiones irían, por decirlo así, adentro de las instrucciones. Correcto. Sí, prácticamente van a ir así. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí sabemos que escribir lo que recibe solo es esta expresión, ¿va? Según nuestra gramática tenemos esto y lo que necesitamos imprimir es esto. Todo esto lo quitamos, o sea, si te das cuenta, o sea, quedaría si nuestro AST imprimir y aquí lo que tenemos es una expresión, ¿va? Entonces ya sabemos que, porque como te digo, acá todo esto sí nos sirve en la gramática para saber qué quiere imprimir, pero al momento de armar nuestro AST no necesitamos todo esto demás, solo necesitamos la expresión. Y en este caso tenemos imprimir, bueno, en este caso se llama escribir, y tenemos solo nuestra expresión, si te das cuenta, es el único que necesitamos acá. A comparación de que, por ejemplo, si fuera el if tendríamos nuestro AST, tendríamos así, que esta es una expresión, que esta es nuestra condición, ¿verdad? Sí, podríamos poner condición. Y aquí, por ejemplo, es una expresión. Y tendríamos que por aquí tendría una
lista de instrucciones en caso de que sea verdadero. Porque aquí podemos poner, como les digo, te decía, A es igual a 100 por o lo que sea, aquí podemos tener. Entonces, acá tenemos, si te das cuenta, el if tiene la condición, que es esta expresión que tenemos aquí, y tiene una lista de instrucciones. Entonces, ya sabemos que esta es una expresión y esta es una lista de instrucciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver class if, vamos a ver, sí, creo que se llama así. Acá tenemos. Bueno, aquí tenemos un bloque de instrucciones, que en este caso es la implementación que dice que aquí lo que trae es un bloque de instrucciones. Quitemos esto. Un bloque de instrucciones trae una expresión, que es esta expresión, que es la que viene acá. Y en este caso trae un sí no sí, que en este caso es por si viene un else. Entonces nosotros vamos a ir acoplando cada uno según la especificación del lenguaje. Hay algunos lenguajes que no permiten esto, hay otros que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Lo que va a hacer en ejecutar va a tener el valor. O sea, tenemos esta condición o tenemos el valor. Aquí verificamos que si es lógico o no es lógico. Si es lógico, verificamos si es verdadero, lo ejecutamos. Y si no es verdadero, verificamos si tenemos un else if asociado y lo ejecutamos. Si te das cuenta, no hago ninguna verificación de que esto es una instrucción, esto es una expresión, porque ya lo tengo como definido en mis nodos. No sé si lo ves. Aquí ya sé que condición es una expresión, entonces le puedo tener getValor. Obtengo el valor, verifico si es verdadero o es falso. Si es verdadero, ejecuto lo que está en verdadero. Si es falso, ejecuto lo que tiene asociado el else. Y si no tiene un else asociado, pues no ejecuto nada. No sé si lo ven. Mira, una duda. Sí, sí. Por ejemplo, ese bloque de instrucciones, si no estoy mal, Ujú, ujú. tiene en su interior, tiene una, como por decirlo así, lo que habías enseñado, que tenía una lista de instrucciones, ¿no? Correcto. Cuando le das a ejecutar, adentro de Ujú, ese bloque de instrucción que implementa la interfaz de instrucciones, ujú. ejecuta, o sea, recorre toda esa lista de instrucciones que tiene por dentro y las va ejecutando individualmente. Correcto. Sí, sí. Exactamente eso es lo que hace. Vamos a ver. Aquí vemos. Bueno, aquí tenemos uno para agregar instrucciones, que es, nos sirve en Bison. Y si te das cuenta, ejecutar, ¿qué es lo que hace? Viene y ejecuta eso. O sea, tiene la lista y uno por uno va ejecutando cada una de esas instrucciones. Ok, muchísimas gracias. De acuerdo. Entonces, aquí, como les digo, aquí es lo que tenemos y vamos a ver aquí cómo funciona este programa, si es que, si es que funciona. Ah, sí funciona. Eh, Aquí tenemos una implementación de una tabla de símbolos, que en una tabla de símbolos es una estructura de datos donde nosotros guardamos los símbolos que hace alcance nuestra porción de código. En este caso, solo tenemos una global, no tenemos diferentes entornos y aquí tenemos todo lo que tenemos acá. En este caso vamos a ver nuestro archivo de entrada, que en este caso es, si se dan cuenta, tenemos, bueno, aquí lo ordena creo que por nombre. Tenemos entero n, aquí tenemos n, que es un entero. ¿Cuál es el rol? Es una variable. ¿Y cuál es el valor? Aquí tiene 0, creo que aquí se utiliza 0. Y aquí vamos guardando cada una y según las operaciones, estos son los valores finales. Bueno, en este caso tenemos los valores finales. Y aquí tenemos, en este caso, declaramos una cadena, una posición, enteros, reales. Y bueno, aquí tenemos, en este caso es la dimensión del tablero. Les mostré un juego al inicio, donde va a estar la entrada, la salida. La pausa es cuánto tiempo se va a tardar en dar cada saltito. Y aquí la definición de los obstáculos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ciclo, que aquí lo que hace es que calcula el factorial. Calcula el factorial del valor. Y aquí tenemos factorial. Bueno, vamos a poner aquí calculando factorial
ed, y aquí va a ser la concatenación. Quitamos esto y aquí lo tenemos. Entonces aquí arriba, vamos, se guardó, no se guardó. Ah, bueno, perdón, ese sí es un error. A ver, ¿dónde le puedo poner? Bueno, y escribir tutorial. Bueno, bueno, en este caso acá tenemos, bueno, vamos a ejecutar lo que nos generó. Bueno, aquí si se dan cuenta tenemos diferentes errores que en este caso los semánticos van según las reglas del lenguaje. En este caso, como es un lenguaje para generar tableros de juegos, verifica que indiquemos que un obstáculo está dentro del tablero, ¿va? Porque si el tablero es de 2x2, nosotros decimos que pongamos un obstáculo en la posición 3,3, va a decir que está fuera del tablero, que es lo que nos está diciendo acá. Y también como por ejemplo aquí que se encuentra ocupada, el valor está fuera del tablero. Aquí tenemos unos errores semánticos de tipo, no es permitida la operación entero módulo real. Y aquí hacemos nuestras comprobaciones de tipo. Y también aquí estamos llamando una variable que se llama b, que no está declarada. Si se dan cuenta, acá no tenemos ninguna que se llama b. Y en algún sitio aquí la estamos llamando para hacer alguna operación. Entonces, lo que vamos a hacer es c entorno, b, archivo entrada. Vamos a copiar gala factorial, que es en este caso factorial cpp, a entorno, ahí está, cd, vamos a entorno, make, ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace. Para hacer todo esto hizo un montón de cálculos. Y aquí tenemos el factorial de 9. Aquí solo es un pequeño juego que está haciendo, pero lo importante es que hizo un montón de operaciones como cualquier lenguaje de programación para llegar a ese valor. Ahora vamos a poner acá que sea de 8, el tablero que sea de 7, vamos a ver. Make, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, otra recomendación, bueno, si utilizan alguno. ¿Alguien sabe para qué sirve Make? El sistema, o bueno, el programa Make. Make es un sistema de construcción de programas. Por ejemplo, cuando ustedes bajan cualquier código fuente, no sé si alguna vez han visto que dice construyelo tú, o si lo querés bajar el archivo fuente, uno le da make y empieza a compilar para su propia computadora. En este caso es como que es un sistema de compilación. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a compartir un proyecto con diferentes usuarios, por ejemplo, yo uso Windows y el otro va a utilizar Linux, por lo general si le mando el archivo compilado no le va a funcionar. Entonces lo que hago es que le mando todo el archivo fuente y le adjunto un archivo makefile, que lo que va a hacer es que aquí están las instrucciones de qué es lo que se va a construir. Aquí es lo que dice que es como hacer manualmente. Lo que tendríamos que hacer es primero utilizar GCC para obtener, para compilar nuestro archivo de entrada. Sí, aquí ya está. 7, aquí tenemos que está el 7 y vemos. Entonces, en vez de venir y escribir cada una de estas instrucciones que necesitamos para generar nuestro programa ejecutable,
Lo que vamos a hacer es poner aquí las instrucciones y solo invocamos make. Y make va a ejecutar este conjunto de instrucciones. Es como hacer un script. Si nosotros creamos un script para empezar a hacer las compilaciones. Entonces, esto nos ayuda para que venga cualquiera y haga make en su propia computadora. Entonces, va a compilar según lo que tenga instalado para que le funcione. Entonces, si se dieron cuenta, ahorita ya funcionó este. Ya tenemos el factorial de 7, que es 5040. Y ahí tenemos todas las implementaciones de ese. Entonces, tenemos la utilidad de Bison. Como les digo, es muy parecido a lo que van a utilizar ustedes. Tal vez un poquito cambia la nomenclatura, pero la idea es la misma. Y también así podemos implementar un poquito más sencillo y más fácil nuestra ejecución de nuestros programas. Y esto es bastante ampliable porque aquí estamos ejecutando, pero si necesitamos generar código, en el próximo curso van a generar código, podemos utilizar esto mismo, solo que en vez de get valor y get tipo o ejecutar, vamos a crearle un nuevo método que se llama generar código. Y lo que va a hacer es generar código. Entonces aquí tenemos la propuesta de la implementación que ustedes pudieron ver, que tenemos un AST, bueno, este es en Java digo en C, C++, y vemos cómo ejecutar. Tenemos aquí la documentación que les puede ser bastante útil si van a trabajar en FlexiBison. Tenemos diferentes documentos que son bastante útiles, que están bien específicos cada una de las cosas que podemos hacer. Tiene un montón de cosas que podemos hacer con estas herramientas y son bastante potentes. Como les decía, muchos compiladores lo implementan y también nos sirve tanto para cosas tan potentes como esas, o como también pequeños proyectos como traductores pequeños que sí son útiles en cualquier organización que pueden solucionar problemas o nuestros proyectos de la universidad. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, no sé si... Cabales, este es el momento. Si alguien tiene alguna duda, vamos a dar ahí un Diego. Sí, solo disculpar. No sé si lo podrías repetir lo de make que habías dicho. Lo de Make. Ajá, exactamente. De acuerdo. Como les decía, Make es un sistema, es un programa, por ejemplo. Bueno, perdón, vamos a ver. Make, como le digo, si vemos aquí, creo que está en todos los sistemas operativos, pero es más de GNU Linux. Vamos a ver, Make. Aquí vemos que es una utilidad para mantenimiento de grupo de programas, como les digo. Nos sirve para compilar, automatizar la compilación y la construcción de programas. Esto es muy sencillo, si se dan cuenta, tiene diferentes cosas que podemos poner. Por ejemplo, make clean, aquí le podemos, como les digo, aquí va a ejecutar estas instrucciones. Lo que va a hacer es eliminar los archivos que terminan con .o, que en este caso son como que los archivos intermedios de la compilación de GCC. Obviamente, gracias. Y por ejemplo, aquí por ejemplo le doy clean. Bueno, no sé si se mira. Vamos a ver. Bueno, mira, aquí le doy make clean. ¿Dónde está? Make clean. Y si le doy make. Bueno, perdón, es que no. Es que era lo anterior. En este caso, bueno, es que tengo un make para ejecutar el programa y otro para crear mi analizador. En este caso, si te das cuenta, acá, bueno, tengo una instrucción que se llama make, o sea, utilizo el programa make y le doy clean. Lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que tengo yo acá. Y en este caso me va a eliminar todos esos archivos intermedios. Si te diste cuenta, elimina todos esos archivos intermedios. Por ejemplo, si yo vengo, le doy make, va a ejecutar todo hasta obtener esto. O sea, esto me va a obtener esto. Y de esto depende
esto. O sea, es como que un poco recursivo. Viene esto, para obtener esto necesito esto. Para obtener esto necesito esto. Y es como te digo, es como que si, porque aquí lo podemos hacer a mano, porque podemos venir y primero lo que hacemos es flex léxico.l. Me va a generar esto. Ya con eso ya puedo venir y genero mi Bison. Ya me generó este otro. Ya con esos dos puedo generar este otro archivo que necesito para mi analizador. Lo generó. Y después vengo y ejecuto esto. Que lo que va a hacer es que me va a generar mis archivos estos. Ahí está. Y de último lo que vengo y, bueno, y ejecuto esto. Perdón. Ejecuto esto que sería sintáctico.o y léxico. Perdón, o sea, sí, es sintáctico.o y léxico.o. ¿Te das cuenta? Para generar mi analizador, en este caso, tengo que hacer todo esto. Tengo que generar mi flex, mi Bison, después como que unirlo los dos, enlazarlo y generar de último este que se llama Gala. Entonces, en vez de hacer eso, pues es como utilizo make y como te digo, entonces mi objetivo va a ser obtener un archivo que se llame Gala, que tengo acá. Entonces lo que va a hacer esto. Pero para hacer eso necesito primero lo que tengo acá, que está acá. Entonces lo primero hago esto. Es un poquito, no tan complejo, pero bueno, complejo de manejar, que esto lo utilizan para construir casi todas las cosas. Pero así como te digo, es un poquito sencillo. O sea, viene aquí y como que va ejecutando estas instrucciones poco a poco. Es como te digo, es más fácil hacer solo make. Ya me ejecutó todo en vez de ir uno por uno. Es como te digo, como un pequeño script. Vaya, muchísimas gracias. Y mira, solo una duda más que me dio curiosidad. ¿Cómo hiciste eso de como que cambiabas de comandos así rápido, así como que pum, 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 pum? ¿Cuál? Cuando, cuando estabas escribiendo, ahora haciendo lo del make y así, ponían CD y la nada, tirabas otro comando, ¿no? Y así, sin tener que escribirlo. Bien, de plano lo copié. Lo copié, de plano, no sé si lo viste, lo copiado. O sea, algo así, ¿no? Es que fue antes, cabal. No, no. Cabal, momentos antes, pero dale, dale. Igual el control R creo que es en Unix. Si vos le pones al inicio cualquier otra, no sé, le pones al inicio algún comando, él ve en la caché de los últimos comandos que hiciste y te lo autocompleta. Ajá, cabal, así como un autocompletado. Ajá, cuando le das control R, por ejemplo, le das Bison y él te recomienda lo que hiciste hace 2 líneas. Bueno. Dale control R. ¿R? Ajá, Este. ponele Bison. Sí, va. Ajá, él te lo autocompleta. Es un truco, ¿no? Un truco. Es que... Sí, Ya, bien, dando gracias. sí. Sí, ahí estaríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna sobre Bison o algo así. O sobre algo, no sé. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Si no, pues creo que Bueno, gracias. ahí Ya que estaríamos, ¿verdad?